El mundo antiguo de Tartessos ha llegado a su fin y se diluye con los nuevos movimientos culturales y migratorios procedentes de otros puntos de la península ibérica. Las generaciones venideras conocerán un periodo de grandes transformaciones sociales que marcarán para siempre el futuro de estas tierras. Turdetanos, túrdulos, célticos, lusitanos y betones ocuparon la actual Extremadura. La delimitación territorial que tuvo nuestra región en el siglo IV a.C. es aproximada, pues se desconoce con exactitud los límites establecidos por las tribus. A pesar de la disparidad de nombres y territorios, estos pueblos coincidían en un mismo concepto: construir sus aldeas en lugares elevados y generalmente en cerros rodeados de ríos y paredes escarpadas que permitían una mejor organización de la defensa. A estos emplazamientos se les conoce como castros. Los betones levantaron castros fortificados. Desde las Villuercas hasta el norte de Béjar son numerosos los núcleos que habitaron, llegando a acuñar moneda propia en su época de máximo esplendor. Los castros betones más estudiados son el de La Coraja, en Aldea Centenera, y el de Villas Viejas del Tamuja, cerca de la localidad de Botija. Justamente estamos en el centro de la comarca de Sierra de Montánchez, con una serie de yacimientos en las proximidades con los cuales probablemente el yacimiento de Villas Viejas del Tamuja se relacionaba en el momento de la Segunda de Hierro en el que nos situamos. De hecho, tenemos otros castros, otros yacimientos de una cronología similar en zonas muy cercanas como Casar de Cáceres, Talaván y pues sitios, como comento, muy próximos. Una de las características fundamentales y más destacadas del yacimiento de Villas Viejas del Tamuja es su sistema defensivo. En ambos recintos, el A y el B, podemos observar cómo un lienzo de muralla va delimitando todo el recorrido, todo el territorio de ambas zonas. Complementando este lienzo de muralla, podemos observar cómo se complementa con fosos. Los betones consiguieron fortificar un amplio espacio compuesto por dos recintos que estaban rodeados a su vez por el río Tamuja y el arroyo del Berraco. Aprovecharon los cortados naturales y los reforzaron con lienzos de muralla y torres macizas. Los torreones están formados por un núcleo compacto por tierra y piedra, y el exterior, al igual que hemos visto en otras partes del yacimiento, por canterías, sillerías con un tamaño más destacado y una presencia más importante que las murallas realizadas en pizarra. En este lienzo de muralla, lo más importante, lo más destacado, es que conservamos unas cuantas hileras de la muralla original. Debemos extrapolar este sistema constructivo a todo el recinto B del yacimiento de Villas Viejas. Esto, evidentemente, con unos cuantos metros de alzado mayor del que conservamos. Toda la muralla realizada en cantería, en sillería de granito, ha sido sustituida por la pizarra, que es el elemento autóctono, que es la materia prima de la zona. Desgraciadamente, fruto de esas reutilizaciones, probablemente para las viviendas de la localidad de Botija. Debió de ser un grupo numeroso de personas las que habitaron el poblado, del que se conocen dos calles con casas adosadas. Lo que está conservado es un zócalo de piedra, de mampuesto, de pizarra. Posteriormente, sobre eso, tendríamos una pared de adobe, que desgraciadamente ha desaparecido con el paso del tiempo, y pensamos que la cubierta de estas viviendas estaría realizada con materiales perecederos, con ramas, con juncos. Lo que sí se ha localizado son los restos de una cocina.
tenemos restos de un horno realizados con ladrillos, vasijas en los que se almacenarían restos de alimentos y molinos de piedras con los que se procesaría el cereal que probablemente se cultivaría en las proximidades del yacimiento, del castro. La dehesa era la principal fuente de recursos para los vetones. Las tijeras para esquileo aparecidas en el castro de Villasviejas del Tamuja evidencian la importancia del ganado para estas tribus, pues su dieta alimentaria dependía básicamente de las cabras, las ovejas o las vacas. Carnes y productos transformados como el queso aportan más calorías con las que combatir los rigores del duro invierno. Además, el queso se conserva más tiempo que la leche y es fácil de transportar. Ya en el Neolítico, hace 5.000 años, el hombre sabía cómo cuajar la leche. Y la utilización de diferentes cuajos ha dado como resultado la elaboración de numerosos tipos de quesos. Los antiguos griegos consideraban este alimento un regalo de los dioses. En Villasviejas se han encontrado restos de vasijas perforadas, donde se exprimía el producto para separar el suero. Desde entonces la elaboración artesanal del queso ha pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros días. El ganado es el principal elemento inspirador del arte vetón. Lo más destacado gira en torno a las piezas zoomorfas talladas en granito que representan a toros, jabalíes y cerdos, más conocidos como berracos. En Villasviejas del Tamuja han aparecido hasta 7 de estas esculturas, de las que no se sabe con certeza su significado. Los expertos barajan varias hipótesis que van desde la protección y fertilidad del ganado, hasta la relación con la religiosidad y la muerte. En una sociedad jerarquizada, los símbolos relacionados con el respeto a los fallecidos y antepasados evolucionan con la talla en granito de piezas antropomorfas. Las estelas de guerreros dejan de ser piedras planas grabadas para convertirse en formas humanas que portan armas y símbolos de prestigio social. La muerte ha sido para los pueblos antiguos uno de los ritos en los que destacar la figura y la familia del difunto. Pero sí que se han excavado algunas necrópolis en Alcántara, en La Coraja, en Botija, que efectivamente nos dan una idea del grado de riqueza, del grado de ese reparto de riqueza y de algunos elementos especialmente significativos desde el punto de vista social y político, como pueden ser los ajuares de guerrero. El escritor y militar romano Plinio el Viejo se refería al territorio que ocupaban los pueblos del suroeste peninsular como la Beturia, comarca que se extiende después de la del río Betis hasta el río Anas y está dividida en 2 pueblos, célticos y turdetanos. En lo alto de un cerro conocido como Capote, se descubre en 1985 un poblado amurallado de unas 3 hectáreas de extensión. El Castrejón de Capote es un poblado prerromano de la Segunda del Hierro, cuya ocupación se extiende entre final del siglo V y principios del IV y el año 75 a.C. Se caracteriza por ser un poblado perteneciente a lo que se conoció como la Beturia céltica. En esta zona existía una serie de poblaciones en torno a la cuenca del Ardila, principal afluente del Guadiana, y entre esas poblaciones, entre las que podemos mencionar a Seria, Ségida, Nertóbriga, como las más cercanas,
pues entre ellas aparece este poblado de Capote. Para defender el entramado urbano, los habitantes del lugar construyeron un foso de 3 metros de profundidad. Tras esta barrera, levantaron una muralla en la que se abría la puerta principal, flanqueada por robustos bastiones. Y en una fase posterior, la fase más moderna, de los siglos II y I a.C., se alargaría la longitud de la entrada añadiéndole este muro que continúa las líneas laterales y esta antemuralla. En esos momentos se consigue una longitud total de ese acceso, de esa entrada, de unos 20 metros, con lo cual la defensa era relativamente fácil. Partiendo de la puerta principal, una gran calle recorre el poblado. Desde esta vía se abren callejones que comunican con otras calles paralelas a la central. Ambos márgenes de la vía están ocupados por casas adosadas, formadas por 2 habitaciones. La más amplia era el lugar de trabajo y de descanso, y la más pequeña se utilizaba como almacén de provisiones. En el centro de la calle principal aparece el edificio más importante del poblado. Estamos ante el llamado altar o santuario de Capote. Como se puede ver, es una estancia que está abierta hacia la calle central, con el suelo de pizarra más alto que el nivel de la calle, 3 de los muros con bancos de piedra adosados y en el centro de la estancia una mesa de piedra. En esta estancia, en el altar, estarían situados en los bancos los grandes jefes de los clanes que formaban el poblado y algún jefe religioso. Ellos irían sacrificando animales y los irían repartiendo a los habitantes del poblado, a las personas que participaron en ese ritual. Y en ese conjunto de personas estaría formado por al menos 300 individuos. Tiempos tormentosos se aproximan para los pobladores de estas aldeas. A miles de kilómetros se va a decidir el futuro de todos ellos. El apogeo y la expansión política y militar de la ciudad de Roma es imparable. Después de numerosas guerras conocidas como púnicas, Cartago, la otra gran potencia, no pudo contener el avance romano, dejándole abierta la navegación por el Mediterráneo. La consiguiente invasión de Hispania por la pujante República Romana solo fue cuestión de tiempo. Sin embargo, el avance de las legiones encuentran una fuerte resistencia en las tribus del suroeste peninsular. Transcurrirán más de 200 años hasta culminar la conquista total de la península. Este periodo los romanos lo recordarán como las guerras lusitanas y el más famoso de sus enemigos será Viriato. La biografía de Viriato se sustenta en las crónicas de los historiadores romanos que idealizaron la figura del líder guerrero. Sus orígenes son confusos. Unos dicen que fue pastor, otros que en su juventud saqueaba los pueblos de la Beturia y ambicionaba controlar sus explotaciones mineras. También cuentan que Viriato, siendo niño, escapó del genocidio perpetrado por el general Galba, que ordenó asesinar a más de 9.000 indígenas. Desde entonces, Viriato clama venganza. Tal fue el poder militar de estas tribus, que tras vencer en varias batallas a los ejércitos de legionarios, arrebataron sus estandartes y fueron triunfalmente mostrados al resto de los pueblos como prueba de la vulnerabilidad de Roma. Humillado, el Senado otorgó a Viriato el título de amigo del pueblo romano y rey de una Lusitania independiente. En el año 140 a.C., el nuevo cónsul en Hispania, Quinto Servilio Cepión, convenció al Senado para retomar la conquista. Cepión se introduce en territorio indígena y asedia el castro de Erisana, a la espera de que Viriato acuda en ayuda del poblado amigo. Alrededor de 15.000 soldados romanos organizan en apenas unas semanas un campo de batalla de 300 hectáreas de extensión.
Este campo de batalla, que es el único de la época que se conserva en todo el imperio, está plagado de trampas con las que esperan derrotar a las temibles caballerías indígenas. Pero Viriato, experto en la guerra de guerrillas, evita el enfrentamiento directo con los romanos y no sabemos cómo consigue liberar Erisana. Finalmente, Viriato fue víctima de una traición y murió asesinado mientras dormía, posiblemente en algún lugar entre Azuaga y Toledo. Consecuencia de aquel acto es la célebre frase que el cónsul romano dirigiera a los asesinos cuando éstos reclaman su recompensa: Roma no paga a traidores. Viriato fue el más famoso, pero hubo numerosos líderes tribales que se opusieron al invasor. Un invasor que irá avanzando lenta pero inexorablemente. Se atisban de una forma muy clara en destrucciones violentas de los castros, a las que suceden rápidas reconstrucciones, pero probablemente ya tuteladas en gran medida por el mundo romano. Tuteladas y pactadas, como por ejemplo refleja la de Editio de Alcántara, donde se establecen unas condiciones bastante duras, bastante definidas, de cómo han de vivir a partir de esa anexión al mundo romano, qué tipo de tributos tienen que presentar, etcétera, etcétera. Es decir, que efectivamente la fase de la romanización es larga, complicada e incluso conoce su propia crisis interna allá por el siglo I a.C. en el marco de las llamadas guerras civiles. Los castros conquistados a los indígenas se incorporan a las defensas romanas, que establecen un control férreo del territorio. Desde los muros ciclópeos del castillo de Magacela, los romanos controlaban una amplia red de fortificaciones que vigilaban, desde La Serena, los pasos entre el valle del Guadiana y el Guadalquivir. En los cerros más elevados se asientan estas fortificaciones llamadas ópidas o recintos en altura. En la actualidad se conocen más de 20 de estos recintos. Durante un periodo que podemos definir aproximadamente entre el final del siglo II y la primera parte del siglo I a.C., esta zona tuvo un valor estratégico muy grande como ruta de comunicación y de conexión entre el Valle del Guadalquivir y el Valle del Guadiana. Construcciones que tenían dos finalidades primordiales. En primer lugar, garantizar la vigilancia del territorio, es decir, se colocan en puntos clave para tener un buen control de los desplazamientos a través de todos estos pasos, y en segundo lugar, tienen unas características que las convierten en emplazamientos de fácil defensa. Para construir estas fortificaciones se utilizó la roca existente en las inmediaciones. Los farallones de cuarcita fueron la cantera de la que extrajeron los bloques con los que levantar las murallas. El estudio de estos asentamientos fortificados revela que se construyeron siguiendo un esquema bastante homogéneo y que se repite de manera bastante sistemática en el amplio número de casos que conocemos. Este esquema consistiría, en primer lugar, en una gran construcción de muros de aparejo ciclópeo que estaría en la zona más alta, rodeada de varios recintos formados por muros de gran aparejo que delimitarían una o varios aterrazamientos que formarían parte del recinto fortificado. También hay que destacar el enorme esfuerzo que supondría colocar estos enormes bloques con grandes desniveles y con una gran dificultad en la configuración del terreno. Durante esta etapa de crisis e inseguridad, la población rural residente en el valle debió de ser escasa. Sí se han encontrado en el interior de la fortaleza la cimentación de lo que debieron de ser viviendas. En el siglo I a.C., Hispania es dividida en dos provincias. Casi la totalidad de la península ibérica ha quedado definitivamente bajo el control político y militar de Roma. El inicio y el desarrollo de la romanización que afecta específicamente a las poblaciones prerromanas, tanto a célticos como túrdulos, como por supuesto vetones. Y esos nuevos pilares sobre los cuales va a montar o va a desarrollarse la romanización y la reorganización del territorio son los célebres ópidas de la Veturia, o al menos así lo entendemos nosotros, los que Plinio y Estrabón recogen en sus textos.
Finalizada la invasión, Hispania aún no conocerá la paz deseada y va a ser escenario de la guerra civil que divide a la República Romana. En el año 83 a.C., el gobernador en Hispania, Quinto Sertorio, seguidor de una de las partes en conflicto, se ganó el apoyo de las tribus que poblaban la península. Tras prometer bajarles los impuestos y retirar a los ejércitos romanos de sus castros, crea una alianza con los guerreros indígenas que conseguirá derrotar a las legiones enviadas desde Roma. Durante una década de enfrentamientos, Sertorio se convirtió en un personaje mítico entre su ejército formado por indígenas y soldados romanos. Testigo de aquellos enfrentamientos es el recinto Torre de Hijo Vejo. Los romanos construyen la Torre de Hijo Vejo porque necesitan una red de fortificaciones que sean solventes en el llano. Por eso Hijo Vejo está construido sobre un canchal granítico, para ganar cierta altura. Necesitan construir una serie de fortificaciones que sean solventes para solucionar un problema que no es un problema que tengan ya los romanos con la población indígena, ya no existe ese problema. El problema es un problema que tienen los romanos entre ellos mismos, las guerras civiles de la Roma republicana. En ese contexto es en el que aparece Hijo Vejo. La alianza de Sertorio y los pueblos locales se pone de manifiesto en los relieves tallados en el interior de la torre, que representan varios escudos. 2 caetras indígenas y un scutum oval romano comparten el mismo espacio, un símbolo de esta alianza de civilizaciones. A través de la única puerta existente se accede a las dependencias interiores, que son muy estrechas. La torre sufrirá un incendio que obligará a reconstruir el edificio. En esta ocasión se amplía uno de sus márgenes para que una fuente quede en el interior de la fortaleza. Esa necesidad de disponer de la fuente dentro de la torre, de tener agua dentro de la fortificación, eso tiene que ver con un momento en que el Hijo Vejo se rehace, se reconstruye, se refunda. Y se refunda en los mismos parámetros de necesidad, de urgencia, de fortificación dentro del llano. Hijo Vejo formaba parte de una red de fortificaciones destinadas a controlar el Valle del Guadiana y la comarca de La Serena, territorio fundamental por su gran riqueza minera. Es muy probable que el control de estas instalaciones y los movimientos militares que se realizaron entre ellas estuvieran controlados desde Lópida de Magacela. Magacela, que siglos atrás había resistido la invasión romana y que, según algunas leyendas, en el interior de sus muros ciclópeos se refugiaron las tropas de Viriato, es ahora lugar estratégico para los seguidores de Sertorio, que siguen infligiendo derrotas a los romanos. La llegada de legiones a la península comandadas por Quinto Cecilio Metelo, que funda los campamentos militares de Medellín y Castra Cecilia, es un nuevo intento de doblegar a las tropas rebeldes. Castra Cecilia, también conocido como Cáceres el Viejo, fue un campamento militar permanente que podía albergar a una legión y su entorno civil. Esto es más de 6.000 personas. Estaba dotado de un sistema defensivo formado por murallas y fosos que delimitaban una extensión de 24 hectáreas. Su diseño interior era muy sencillo, formado por 2 calles centrales que recorrían todo el recinto y en cuyo centro se encontraría el cuartel general y posiblemente un pequeño templo. Cecilio Metelo, incapaz de conseguir una victoria definitiva, es sustituido por Pompeyo Magno, que acabará derrotando a los rebeldes. Sertorio, acorralado, es asesinado en el año 72 a.C.
Roma no perdonó a los pueblos que se sublevaron junto a Sertorio, y en represalia castros como el de Capote fueron destruidos y obligados sus habitantes a abandonar el poblado. Años después, un grupo de personas realizan un acto simbólico junto a uno de los muros de entrada al poblado. Enterraron piezas de terracota, vajillas y monedas romanas. La interpretación de esta ofrenda pudiera ser un intento de aplacar a los dioses por la violación que décadas atrás ocurrió, o bien un intento de los nuevos dirigentes por sustituir a estos dioses por divinidades romanas. Roma ha apostado fuerte por este territorio y reactiva la extracción de minerales recuperando viejas minas y poniendo en funcionamiento nuevos yacimientos como la mina de la Jaiona, de la que se obtiene el mineral para la fundición de hierro. Los Ópida recobran su protagonismo como centros de control militar y político, y el de Hornachuelos es un claro ejemplo de ese periodo bisagra entre las tribus indígenas y el nuevo orden. El Oppidum republicano de Hornachuelos, como otros ópidos de la Beturia, su origen tenga que ver en parte con la puesta en valor de todo el potencial minero metalúrgico de plomo argentífero de la Sierra de Hornachos. De hecho, hay minas explotadas a fin de obtener plata para pagar lógicamente a los ejércitos, a fin de obtener plomo, que es el subproducto de la plata, que se destinarían en las grandes obras públicas, en las canalizaciones fundamentalmente, que se están desarrollando ya en una Bética estabilizada, en una Bética romana y que se está construyendo al estilo romano. Hornachuelos tiene un complejo sistema defensivo compuesto por fosos, terraplenes y hasta 3 recintos fortificados. En el interior hay grandes aljibes para el abastecimiento de agua. Una gran obra civil para un corto periodo de tiempo. Apenas 2 siglos de vida, de secuencia, una vida muy intensa, porque todas las fases constructivas que hemos detectado son reconstrucciones sobre destrucciones, y Hornachuelos es un vivo retrato de esa conflictividad que conlleva la integración de este territorio al mundo romano. A los pies del monte sobre el que se eleva el Ópida encontramos 2 cementerios, lo que pone de manifiesto que allí vivió y murió mucha gente. Si en un primer momento la gente de Hornachuelos se enterraba bajo unos ritos que consistían esencialmente en la cremación del cadáver, la deposición de los restos en una urna, su localización en un hoyo, pero siempre con un sentido colectivo, progresivamente ese rito va cambiando hacia cremaciones individuales donde el muerto se quema y se entierra en el mismo sitio y donde los ajuares son auténticos kits adquiridos en los mercados emeritenses. Estamos hablando ya lógicamente del siglo I de la era. Roma ha puesto en marcha un plan estratégico que pretende reconducir las costumbres indígenas hacia una realidad romana. La base principal de esta estrategia es una obra pública apabullante que culminará con la fundación de Augusta Emérita.